El 7 de enero de 1948, el capitán Thomas Mantell de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky recibió la petición del sargento Blackwell para cambiar de rumbo e investigar una visión inusual en el cielo. Poco tiempo después, el Mustang del capitán Mantell entró en picada en espiral y se estrelló contra el suelo, matando a su piloto. La muerte generaría rumores nacionales sobre lo sucedido y la razón del accidente de su avión. ¿Lo habían derribado? ¿Fueron los rusos? ¿Cuál era la visión inusual que estaba investigando? Si quieres seguirme en redes sociales, puedes hacerlo en Twitter en Piqued Interest, donde Interest se escribe con un 1, o en Patreon con / That Movie Show. Ayudaría mucho si le das like y te suscribes. Gracias, amigos. En el aeródromo Godman Army en Fort Knox, se reportó que la patrulla de carreteras avistó un objeto inusual cerca de Madisonville. El objeto fue descrito como circular y de casi 100 metros de diámetro. A la 1:15 p.m., el sargento Quinton Blackwell revisó informes y consultó al servicio de vuelo del ejército por posibles vuelos experimentales en la zona. El capitán Hooper de pruebas de vuelo respondió: "No hay aeronaves experimentales en esa zona. Sin embargo, sí tenemos un B-29 y un A-26 en misiones fotográficas en esa zona". Blackwell escaneó el cielo para ubicar el objeto. Luego lo halló al sur del aeródromo Godman y pidió a la torre de control verificar el objeto para descartar un error humano o de equipo. El soldado de primera clase Stanley Oliver encontró el objeto, pero al principio pensó que lo imaginaba. Blackwell le ordenó que mirara de nuevo, y Oliver revisó por segunda vez, y por segunda vez lo vio. Vio el objeto y lo confirmó a Blackwell. Aún insatisfecho, Blackwell llamó al teniente Horner y al capitán Carter a la torre para confirmar el avistamiento. En su declaración, el capitán Carter dice que el teniente Horner apuntó el objeto al suroeste, donde era visible a simple vista. El objeto era redondo y más blanco que las nubes que lo cruzaban. El capitán Carter llamó al coronel Hicks a la torre para que lo viera también. Al igual que el capitán Carter, él describe el objeto como redondo y blanco, y fácil de ver a simple vista. Con binoculares de 8 aumentos, notó que el objeto tenía un resplandor rojo en la parte inferior, que a veces pasaba a la superior. El objeto estuvo fijo en el cielo por 1 hora y media, y luego desapareció tras una capa de nubes. Todos los oficiales describieron un objeto redondo similar, aunque algunos variaron en los detalles. En la declaración del propietario inquilino, lo describió como un pequeño objeto blanco que parecía estar estacionario. Tampoco pudo decir si el objeto emitía su propia luz o si simplemente reflejaba la luz, y lo describió a través de binoculares como, en parte parecía como un paracaídas, con el sol brillante iluminando la parte superior de la seda, pero también parecía haber una luz roja alrededor de la parte inferior. Intrigado por lo que estaban viendo, el sargento Blackwell contactó a un pequeño escuadrón de aviones P-51 que se trasladaban de una base aérea a otra en la zona para investigar el objeto. Se ordenó a un avión que continuara hacia su destino, mientras que a los otros 3 se les indicó que se dirigieran a la ubicación del objeto. Thomas Mantell fue capitán en la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Murió a los 25 años. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, participó en la Operación Market Garden para tomar puentes clave en Alemania con apoyo aéreo.
Volando sobre los Países Bajos y remolcando un planeador vital, fue alcanzado por intenso fuego antiaéreo que destruyó casi todos los controles del timón y elevador, haciendo casi imposible cambiar de dirección o altitud. En vez de soltar el planeador antes para recuperar el control del avión por el peso, siguió la misión y lo soltó en el área objetivo, Mantell, regresando a la base y logrando aterrizar. Luego, los ingenieros dijeron que el avión que Mantell pilotó y aterrizó estaba tan dañado que no podía volar. Por eso, Mantell recibió la Cruz de Vuelo Distinguido por su valentía. Thomas Mantell fue un piloto valiente y excepcional. El vuelo fue hacia la última ubicación conocida del objeto mientras ascendía. El líder de vuelo Thomas Mantell declaró entonces que localizó el objeto directamente adelante y arriba, mientras también decía que seguía ascendiendo hacia él. Un compañero de ala preguntó, ¿qué demonios buscamos?, aclarando que los demás pilotos no habían localizado el objeto. A 15.000 pies, Mantell informó que el objeto estaba justo delante y encima de él, moviéndose a la mitad de su velocidad, unas 180 millas por hora. Lo describió como metálico y de un tamaño tremendo. Sus compañeros de ala le avisaron a 15.000 pies que se nivelarían. Mantell lo seguía intentando acercarse para verlo mejor. Subiría a 20.000 pies y si no lograba acercarse, abandonaría la persecución. Pronto perdieron contacto radial con el capitán Mantell. El compañero de ala de Mantell entonces regresó al aeródromo Godman. Al regresar, el piloto NG-800 informó haber visto lo que identificó como el reflejo del sol en la cabina de un avión. Tras la declaración, un NG-800 aterrizó, recargó combustible y despegó para buscar el objeto y al capitán Mantell. Buscó a 160 kilómetros al sur del objeto y ascendió a 10.000 metros, pero no volvió a localizar el objeto. Poco después, la aeronave del capitán Mantell fue hallada estrellada en una granja en la frontera entre Kentucky y Tennessee. Los bomberos recuperaron el cuerpo de Mantell del avión. Su reloj se detuvo a las 3:18 p.m. la hora del accidente. Esa noche, a las 7:25 p.m., el operador de radio Very High Frequency, Alberto Pickering, vio el objeto cerca de Lockbourne. Esta vez, el objeto cambió en descripción y comportamiento. Según Pickering, el objeto era redondo u ovalado y más grande que un avión C-47. Sin embargo, él no describe el objeto como blanco. En su relato es de color ámbar y deja lo que él describe como una estela de escape 5 veces más grande que el objeto, también de color ámbar. A diferencia de los relatos anteriores sobre el objeto, este no solo se quedó flotando en un solo lugar. Pickering informa que el objeto giró sobre su eje 3 vueltas completas antes de moverse rápidamente a otro lugar y hacer lo mismo. Luego descendió hasta el suelo, pareciendo tocarlo, antes de salir disparado directamente hacia el cielo a velocidades de más de 500 millas por hora, completamente en silencio. Los investigadores concluyeron que Mantell probablemente se desmayó por hipoxia al ascender, ya que no tenía mascarilla de oxígeno funcional. La Fuerza Aérea explicó primero que Mantell confundió a Venus con un objeto volador no identificado y lo persiguió. Esto se debió principalmente a que unas semanas antes, la Fuerza Aérea en realidad había perseguido accidentalmente a Venus, y ese incidente tenía muchas similitudes con este. El científico Dr. Hynek propuso la hipótesis de Venus porque este planeta estaba en la misma posición que en la persecución anterior. Pero más tarde revisó esto, y dijo que estaba equivocado, porque Venus solo habría sido un punto de luz, y ni siquiera se acercaba al tamaño del objeto reportado. También dijo que Venus no habría sido visible porque no habría sido lo suficientemente brillante en ese momento. El Dr. Hynek reconsideró su hipótesis al descartar que fuera Venus, y concluyó que lo más probable era que el objeto extraño fuera un globo Skyhook. Skyhook era un proyecto clasificado de globos meteorológicos de la Marina de los Estados Unidos,
así que nadie involucrado en el incidente lo conocía. El globo Skyhook ascendía a 30.000 metros, permitiendo que los aviones lo encontraran. También era de color metálico, lo que reflejaba la luz y cambiaba de forma dependiendo de su altitud debido a los tipos de gas dentro del globo. A bajas altitudes tenía forma de lágrima y a altitudes mayores se volvía más ovalado por la expansión de los gases. Esto lo hacía un candidato probable y explicaba el encuentro de Mantell. Según el historiador aeronáutico Curtis Peebles, dos observadores distintos en Madisonville y en la Universidad de Vanderbilt vieron el objeto a través de telescopios y lo identificaron casi con certeza como un globo con una canasta atada. El observador en la Universidad de Vanderbilt detalló que era en forma de lágrima, con cables y una canasta. Sin embargo, ni la Fuerza Aérea de Estados Unidos ni la Marina tienen registros de lanzamientos de Skyhook en esa área y fecha, aunque los globos eran grandes. De 30 metros de diámetro, no alcanzaban los 100 metros, una diferencia difícil de confundir. El principal problema de la hipótesis del globo es el testimonio de Alberto Pickering. Nada del testimonio de Pickering podía atribuirse a un globo. El comportamiento y la apariencia van en contra de la historia de un globo meteorológico. Su testimonio también fue en la tarde, mientras que los otros fueron durante el día, lo que puede contribuir a algunos de los cambios de color a medida que la luz cambia en la tarde. Personalmente, creo que la hipótesis del globo es la que mejor encaja y la más probable. Aunque el diámetro es más pequeño, es posible que Mantell y otros hayan juzgado mal el tamaño, debido a que no tenían un fondo con el cual comparar el tamaño. La forma del globo y el hecho de que fuera reflectante y cambiara de forma, a medida que aumentaba su altitud, también encajan. Me llamó la atención que el teniente Warner dijera que parecía un globo, y cómo lo habrían etiquetado si conocieran los globos Skyhook en ese entonces. Que fuera un globo también explicaría cómo y por qué pareció quedarse suspendido durante 1 hora y media. Habría estado ascendiendo, pero tan lentamente que desde lejos sería imperceptible. Mientras los comentarios del capitán Mantell sobre la velocidad del objeto parecen descartar un globo meteorológico, creo que podemos atribuir esto a la falta de referencia para el movimiento relativo. Si Mantell persigue un globo directamente hacia el cielo, como informó, sería difícil saber cuán lejos está el objeto y su velocidad. Si él ha calculado mal el tamaño del objeto, entonces también habría calculado mal la distancia a la que se encuentra, lo que también lo llevaría a calcular mal la velocidad según qué tan rápido el objeto se acercaba. Las ilusiones ópticas son comunes y convincentes en la aviación. Si el objeto era un proyecto de globo clasificado, eso también explicaría la necesidad de encubrir el incidente. Eso es exactamente lo que haría el ejército con cualquier proyecto clasificado. Una cosa que me pareció inusual es que ninguno del personal de la Fuerza Aérea involucrado mencionó haber visto el objeto en el radar. ¿Revisaron los informes? Las transcripciones nunca mencionaron que revisaran el radar para ver si el objeto estaba ahí o no, y para ese entonces el radar ya se usaba ampliamente. Es protocolo militar confirmar los objetos vistos visualmente en el radar si es posible, y al menos una persona dijo que pensó que parecía un globo, así que ¿por qué no revisar el radar para ver? También está el pequeño asunto del testimonio de Pickering. Su testimonio difiere mucho de los demás, lo que genera una inconsistencia. Eso no quiere decir que lo esté descartando, solo que los otros testimonios dicen lo mismo al mismo tiempo, lo que los hace más confiables porque se confirman entre sí. Como Pickering vio el objeto con poca luz, eso pudo afectar su percepción. Pero voy a admitir que es realmente extraño, y no puedo explicarlo con nada racional. Incluso hoy en día no tenemos ninguna aeronave que se mueva en silencio, mucho menos una que pueda acelerar instantáneamente hacia arriba.
Si en verdad vio lo que afirma, no se puede explicar con nada de lo que hay ahí. Esa es mi opinión. ¿Estás de acuerdo? ¿El capitán Mantle persiguió un objeto volador no identificado o solo un globo meteorológico? Déjame saber en los comentarios.